La televisión como medio de comunicación desde su origen no cumple una función exclusivamente informativa, sino meramente de negocios en la que se vale de cualquier instrumento, como por ejemplo del deporte para obtener su propio beneficio, sin importarles tener que mediar acciones poco transparentes ni el perjuicio de otros, e incluso el de su principal sostén, la sociedad, que muchas veces es manipulada. Según el especialista francés John Menod, la televisión ha hecho del deporte un espectáculo después de haber hecho del espectáculo un negocio. En la Argentina, como así también en muchas otras partes del mundo, el deporte, en especial el fútbol, despierta la pasión de multitudes. Por ende, es muy atractivo para su explotación. El descubrimiento del deporte como un bien extraordinario y el gran progreso tecnológico en los medios lo han llevado a transformarse de un juego o competición con un gran seguimiento y trascendencia social en una herramienta de negocio y manipulación política. Como lo fue en épocas anteriores, por dar un ejemplo, las Olimpiadas de Berlín en 1936, en la que se instauró el primer servicio regular de televisión, utilizando este como un elemento de propaganda política para mostrarle al mundo las bondades de la raza aria. Un ejemplo más cercano es el Mundial de Fútbol Argentina 1978. Así como el comandante arenga a su tropa antes del combate, así he querido hoy frente a ustedes, a través de esta visita, exhortarlos a que se sientan y sean realmente ganadores. Este Mundial del 78, sin dudas, será uno de los más recordados de la historia, y no principalmente porque Argentina haya obtenido el campeonato, sino por los hechos encubiertos detrás del mismo. Después del golpe militar del 24 de marzo de 1976, el fútbol se tornó en la prioridad para la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, pues estaban a solo 2 años de la organización del Mundial y veían en este una posibilidad inmejorable de convertirlo en una gesta patriótica que facilitara su permanencia en el poder. El ente autárquico del Mundial 78 fue el organismo creado por los militares para quedarse con el negocio del Mundial. Mundial que en un principio solo supondría el gasto de $70 millones y que finalmente demandaría el expendio fraudulento de cerca de 700 millones de pesos, acrecentando el endeudamiento del país. En ese monto también abarcaba la modernización del sistema televisivo estatal. Muchos de los equipos adquiridos en esa época son aún utilizados por ATC. Sepan ustedes interpretarlo. Es el júbilo de un pueblo que, más allá de un exitoso resultado deportivo, festeja un reencuentro consigo mismo, un reencuentro con sus valores tradicionales, un pueblo que se siente orgulloso de su pasado, que no reniega de su presente y que asume con heroico optimismo el futuro inmediato. No caben dudas de que el Mundial fue usado políticamente. La dictadura militar logró su objetivo, que todas las miradas estuvieran puestas en el país, pero con una venda en los ojos, una venda en forma de pelota, que tapaba el terror, la mentira, la represión en la que se encontraba sumergido el país. En el que mientras millones de argentinos celebraban hipnotizados por la pasión del fútbol, otras miles de personas eran asesinadas. En la actualidad, la utilización del deporte es aún mayor, con una puja entre los diferentes actores en busca de sacarle provecho al mismo. En nuestro país, el deporte por excelencia es el fútbol, y en él se centra todo este horizonte político y comercial, en el que el gran protagonista es la AFA, o más precisamente su presidente Julio Grondona, en el cargo desde 1979 en plena dictadura. Durante el Mundial de 1978, Grondona, definido por Matías Martín como alguien que fue muy hábil para hacer funcional a los poderes de turno que hacían negocios con el fútbol, se desempeñaba como secretario de Finanzas y Hacienda del ente autárquico. En 1991 le otorgó a la empresa Torneos y Competencias la exclusividad de la televisación de los partidos hasta el año 2014 sin una licitación previa y denegándoles la posibilidad a los clubes, que son la materia prima, de negociar sus propios contratos. Este contrato fue renegociado en el 2007 con las empresas TSC y Prisas, empresas que manejaban la televisación de los partidos y que son propiedad del Grupo Clarín. Pero esta renegociación estuvo lejos de ser provechosa, ya que en 1991 se había acordado el pago de 94 millones de pesos, en esa época iguales al dólar, y ahora habían pactado el pago de 180 millones de pesos,
que en dólares no llegan ni a la mitad de los 94 millones de 1991. El periodista deportivo y conductor radial de Basta de Todo, Matías Martín, en una entrevista con Alejandro Fantino sobre la importancia de la televisión en el fútbol, fue contundente al comentar: creo que el contrato debe ser renegociado y es una vergüenza a la que nos hemos acostumbrado a que la licitación de los derechos de fútbol se haga por debajo de una mesa, en una reunión privada, bajo términos que desconocemos. La verdad que me parece un papelón del que solo se queja Víctor Hugo Morales y un par más. Después, mientras veamos los partidos los domingos, no nos quejamos de nada. Posiblemente tenga razón, porque cuando un hincha está viendo el partido de su equipo, durante los 90 minutos los sentimientos fluyen uno tras otro. Esa pasión que se despierta es la que hace que los demás no importe y ni siquiera que la entrada sea cara o que el horario sea incómodo. Los espectadores, ya sean televidentes o asistentes a las canchas, junto con los clubes, son los grandes perjudicados, ya que ellos, siendo el principal atractivo para que las publicidades desembarquen en la tele, son explotados con las entradas y los abonos de cable. Y los clubes, cada vez más empobrecidos, solo reciben las migajas. TSC y Prisa ostentaban hasta hace poco el monopolio del fútbol, que como tal se aprovechaba y resolvía el día y horario de cada partido y hasta su fórmula de explotación, pero hoy se encuentra en poder del Estado, quien después de la ruptura entre estas empresas y la AFA, intervino y se llevó el negocio del fútbol por la módica suma de 600 millones de pesos, con la misma fórmula anteriormente utilizada y descripta por Matías Martín, por debajo de una mesa, en una reunión privada, bajo términos que desconocemos. Gracias a esto, según palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya no se secuestrarán los goles ni las imágenes hasta las 10 de la noche. Palabras que hacen una clara analogía con las acciones de la dictadura. De este nuevo contrato solo se sabe que de los 600 millones de pesos, 430 millones serán repartidos entre los equipos de primera división, 130 millones serán destinados al fútbol de ascenso y los 40 millones restantes quedan para la AFA. Además, la presidenta destacó que al principio la publicidad financiará los gastos del fútbol. Por otro lado, y a diferencia de la presidenta, Daniel Vilas, accionista de América y presidente de Independiente Rivadavia, puso en duda el sustento de este modelo argumentando: todo lo que se pudiera. El tema es que el fútbol está reclamando una cantidad de dinero que la televisión abierta no se la puede dar. No se la puede dar de ninguna manera. No se la puede dar, no están los anunciantes. ¿De qué vive un canal de televisión abierta? De sus anunciantes. No hay ese caudal, ese tamaño de anunciantes como para bancar el dinero que el fútbol... La solución única es con plata. Seguramente Grondona ya tenía de antemano todo arreglado con Néstor Kirchner, con quien mantenía constantes negociaciones, según los principales diarios de Argentina. Si no, no se hubiera animado a romper semejante contrato. Este nuevo convenio le asegura al gobierno tener en su poder una herramienta tan interesante como el deporte más popular del país y a Grondona continuar con sus negociaciones y sobre todo seguir siendo, a pesar del tiempo, funcional a los gobiernos de turno. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era una de las alternativas de las que se estaba hablando mucho antes de ese trato entre la AFA y el gobierno, puesto que uno de sus ejes sobresalientes proponía que los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitieran por la televisión abierta de acceso libre. Uno de los que apoya dicha ley es el reconocido periodista Víctor Hugo Morales, quien expresó: que la ley, y esto es lo importante de lo que quiero decir, contemple terminar con esto de dos maneras: o dándoselo gratuitamente a la gente a través de una idea parecida a la que me he permitido esbozar, o haciendo que haya una licitación de la que puedan participar absolutamente todos los medios y entonces los clubes puedan ganar el dinero que les corresponde, que es una manera también de devolvérselo a la gente. Si yo tengo que pagar por un fútbol de mejor calidad, en el que mi equipo está mejor posicionado para pelear un campeonato, por ahí lo hago con gusto, pero cuando tengo que pagar la cantidad importante de dinero que pago por un fútbol deprimido y por un club mío que se va quedando en convocatoria de lo muy mal que está económicamente, estoy siendo estafado. Esta ley también tiene el apoyo de Diego Armando Maradona, quien se mostró a favor de la iniciativa parlamentaria para que los partidos sean transmitidos de manera gratuita por la TV abierta. Pero el deseo de ellos de que la televisación de los partidos sea gratuita se cumplió con anterioridad a la aprobación de dicha ley. Ahora bien, parece que el gobierno se percató de todo esto y vio la oportunidad de hacer un cambio de roles, puesto que ahora la democratización del fútbol es utilizada para promover la nueva ley. Hace 30 años,
ver el clásico del domingo no era para cualquiera. Hoy es para todos. Buscando el apoyo popular, algo que se ve reflejado en 2 de los 4 spots publicitarios de la misma, en los que poco se exhibe de las virtudes de su realización, sino que centraliza su propaganda en el eslogan de fútbol para todos, propaganda que una ley tan atractiva quizás ni necesita. 1, 2, 3. I know you want me, you know I want you.